Hola chicos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Ahorita ya es un poquito tarde, así que buenas noches. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 del temario de Informática Biomédica 2, el cual va a consistir en el razonamiento clínico o los inicios para entender el razonamiento clínico. Por lo tanto, voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos con este tema. Cabe resaltar que en el momento en el que estoy subiendo el video todavía no he hecho el cuestionario, así que aproximadamente el día de mañana o si ya lo están viendo otro día, seguramente en la descripción del video ya se va a encontrar el cuestionario y también en la descripción del video van a poder encontrar la presentación para esta clase, ¿vale? Así que no olviden sobre todo antes que esto es un video para reforzar solamente el conocimiento, que sí aborda todos los temas, pero siempre les recomiendo leer el libro, además de utilizar todos los recursos del aula virtual y aprovechar las clases con sus profesores. Intentaré ser lo más breve y lo más conciso en este tema, ¿vale? Para que podamos abordar todo de una forma íntegra y buena. Así que muy bien, como lo dijimos en un inicio, al día de hoy vamos a hablar acerca de las bases del razonamiento médico en esta era digital. Mi nombre es Andrés Serrano Luna y vamos a comenzar. Dime un segundo. Bien, el nuevo temario que ustedes ya lo pueden ver dentro de su aula virtual, recuerden que cambió al del año pasado en el que ahorita estamos abordando, va a cambiar totalmente, va. Inclusive el nombre del departamento cambió a Salud Digital y antes era Informática Biomédica, así que les recomiendo checarlo, va. Tenemos que abordar todos estos cuatro puntos y es lo que vamos a realizar durante toda esta clase. Bueno, si hablamos de razonamiento clínico, primero tenemos que entender qué es la razón. Y según la RAE, la razón va a ser aquella facultad que tenemos para discurrir o que se tiene para discurrir. Y como sinónimos podemos entender que es entendimiento, raciocinio, intelecto, inteligencia, perspicacia, sagacidad o racionalidad o juicio, ¿vale? Así que nosotros hemos escuchado que una de las diferencias de los humanos con los animales es la capacidad para razonar. Así que la razón va a ser esta capacidad que tenemos ahorita centrándolo dentro de los humanos para discurrir. Es decir, que utilizamos muchos procesos mentales como el investigar, como el recordar antecedentes pasados, asociamos ideas, nosotros utilizamos nuestra experiencia, lo que hemos leído, aprendido, para nosotros poder determinar un juicio o poder llegar a una conclusión, ¿va? Es una capacidad increíble que podemos tener y que cabe resaltar que las máquinas no tienen. Por ejemplo, una máquina o un sistema como lo es ahorita el tan famoso ChatGPT o el ChatGPT, ¿no? Esta inteligencia artificial es increíble y es muy potente, pero ella fue creada con un montón de información o base de información que ya existía. Ella por sí sola no razona, sino que gracias a todo lo que le han metido adentro de información, ella solamente va a enlazar ideas a, pues, dentro de mi sistema metiste toda esta información y por lo tanto te doy esto, todo lo que me preguntas te lo da. Es algo que ya tiene guardado, pero en sí no puede razonar, no puede generar nuevo conocimiento. Una vez entendido qué es razón, podemos entender qué es razonamiento clínico. Y el razonamiento clínico va a ser un proceso mental que vamos a llevar nosotros como doctores, como clínicos, ¿sí? En el que vamos a integrar toda la información clínica que el paciente nos está proporcionando. ¿Y cómo nos proporciona el paciente información? Pues mediante partes muy importantes. La primera es el interrogatorio, que también conocemos como anamnesis. Recuerden que este interrogatorio nosotros vamos a preguntarle a la persona, a la paciente quién es y cuáles son sus características, a lo que llamamos la ficha de identificación. Después podemos presentar antecedentes heredofamiliares, es decir, ¿sabe qué? Su mamá, su papá, sus abuelos sufrieron de alguna enfermedad, eso es información muy importante para mí. Si el paciente sufre alguna enfermedad como diabetes, cáncer, hipertensión, etcétera. Igualmente nosotros queremos preguntar, dependiendo si es mujer o hombre, al paciente sus antecedentes relacionados a sus órganos sexuales que tienen, ¿sí? También nosotros podemos interrogar cuáles son sus estilos de vida, hábitos, etcétera. Es información muy importante que nos ayuda a generar hipótesis diagnósticas. Después de esto, nosotros llevamos a cabo una exploración física, que siempre o lo recomendable es que se haga cefálico-caudal, es decir, de la cabeza a los pies, y nosotros vamos, mediante las técnicas adecuadas de exploración, vamos a empezar a obtener un montón de información importante. Por ejemplo, yo veo que el paciente a lo mejor tiene alopecia o que el cabello se le desprende muy rápido. Cuando yo le hice el fondo de ojo, veo anomalías en la relación arterias-venas.
Al explorar la boca, veo que tiene un poquito de inflamación, se ve rojo, se ve que hay mucha secreción, se ve inclusive seca, puede ser, ¿vale? Al explorar el tórax, yo a la auscultación veo que los pulmones no suenan muy bien, a lo mejor tiene unas sibilancias. El corazón no se escucha rítmico y alcanzo a escuchar un soplo, ¿vale? A la exploración de extremidades, a lo mejor no tiene ciertos reflejos, como el reflejo patelar. Inclusive a la palpación del abdomen puede haber mucho dolor. Todos estos datos son muy importantes para mí. Ahora, puedo hacer pruebas complementarias. Yo también al paciente, ¿sabes qué? Le mandé a hacer pruebas de laboratorio y me dice que la hemoglobina, que la glucosa, que los triglicéridos están a cierto nivel. Toda esta información obtenida por el interrogatorio, exploración física y pruebas complementarias, las voy a meter dentro de un proceso mental que yo llevo y este proceso mental me va a ayudar a generar hipótesis y estas hipótesis, que son hipótesis diagnósticas, me pueden llevar a un diagnóstico probable o inclusive a un diagnóstico certero. Así que este es el razonamiento clínico. Una última vez y resumido, es un proceso mental donde la información obtenida por el interrogatorio, exploración física y pruebas complementarias me van a ayudar a generar hipótesis diagnósticas y estas hipótesis diagnósticas me van a ayudar a generar diagnósticos probables, ¿vale? Es como este gato. Tiene todo su material para obtener información, razonar toda esta información, generar hipótesis y poder llegar a generar diagnósticos. Ahora, una vez que ya vimos esto y que nosotros somos capaces de razonar y como ya lo comentamos anteriormente, la tecnología algún día superará nuestro razonamiento y no. Recuerden que inclusive éticamente una máquina está realizada para jamás poder razonar nuestro intelecto. Perdón, jamás poder superar nuestro intelecto. Es decir, una máquina no es capaz de superar la capacidad del razonamiento humano, ¿vale? Y me acuerdo que en el curso de instructores nos daban una gran frase que decía que siempre que una máquina pueda llegar a superar la capacidad de un médico para llevar a cabo sus labores, realmente ese médico no merecería ser uno, ¿vale? Siempre nosotros tenemos que utilizar las tecnologías, las máquinas, como un apoyo, ¿va? Y les pongo un claro ejemplo. Nosotros tenemos dentro de la facultad el sistema Endiva. Endiva funciona mediante, nosotros ponemos, por ejemplo, yo quiero estudiar la región de Aguascalientes. Ahora, esta persona que es de Aguascalientes tiene ciertas características y voy a meter un montón de síntomas, de signos, de todo. En Diva, gracias a toda la información que tiene, me va a apoyar a generar hipótesis diagnósticas. Dice, ¿sabes qué? Gracias a toda la información que tú me diste y a la base de datos con la que yo estoy programada, te voy a decir que a lo mejor puede tener esto, esto, esto. Ahora tú con tu razonamiento tienes que llegar a un diagnóstico certero. Yo ya te di probabilidades, tú verifícalas, tú compruébalas y dime cuál es la correcta, ¿va? O cuál va a ser el mejor tratamiento que le podemos dar al paciente, ¿vale? Así que, solamente para volver a recordar, una máquina jamás podrá superar la capacidad de razonar de un humano, ¿va? Éticamente no es correcto y tampoco una máquina tiene que ser creada con estos fines. Hablando un poquito de historia acerca de este razonamiento médico, pues para nosotros ahorita ya es muy fácil. Si voy a explorar, pues ocupo mi estuche diagnóstico. Tengo un otoscopio, tengo un oftalmoscopio, un rinoscopio y está bien padre. Pero desde la antigüedad, por ejemplo, vámonos a la época griega, en esta medicina hipocrática, pues no teníamos ninguna de esas herramientas, ¿no? Ellos llevaban a cabo un razonamiento y decían, yo creo que llevar a cabo ciertos pasos me va a beneficiar para que yo pueda apoyar al paciente o pueda descubrir qué es lo que tiene. Así que la clínica hipocrática estaba caracterizada en la observación de lo particular, ¿va? Veía cosas particulares y llevaba a cabo registros minuciosos de los pacientes. ¿Sabes qué? Yo estudié al paciente 5 días, lo observé detalladamente y veo que tiene esto, 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 esto. Y también en ese tiempo estuve observando a tal paciente, a tal paciente, a tal paciente, y ambos concordaron con que tenían estas características. Tenían mucha tos, la tos tenía muchas secreciones, pues como se parecen mucho estos pacientes, seguramente lo que les está causando la enfermedad o este malestar es algo en común, es algo que se parece. Y les pongo un ejemplo. En los inicios, cuando no se conocía el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, las personas que pues obviamente ya habían progresado llegaron a la etapa de SIDA. Y algo muy común en estos pacientes era que tenían neumocistis, ¿va? Todos tenían esto, un tipo de neumonía, y toda esta neumonía los acababa matando. No sabían qué tenían, pero estas observaciones particulares y que estas observaciones eran parecidas en todos los pacientes, les hacía pensar o les hacía deducir
gracias al razonamiento, que lo que los estaba dañando o afectando era algo común, que ya después, gracias a pruebas complementarias y investigación, se supo que era el VIH, ¿va? Ahora, en la Edad Media, como si les gusta Game of Thrones, pues la edad de Jon Snow, ¿no? Ah, en la Edad Media todo era mucho más religioso, más teológico, y se enfocaba la medicina en las causas fisiológicas, las causas ontológicas, que es lo que afecta al ser, y causas teológicas, que todo lo teológico recuerden que está asociado a la religión, ¿va? Lo que más se creía era que la enfermedad era causada por el pecado, o que la enfermedad era un castigo divino, ¿va? ¿Sabes qué? Tú has sido un hereje, tú has hecho malas prácticas, tú no te has portado bien y entonces la enfermedad te está castigando. Y esto se creía mucho también en la peste negra, ¿va? Pues todos los enfermos es porque Dios los está castigando, algo han de haber hecho y entonces la enfermedad se está causando por una causa divina. Ahora se sabe que no era así, ¿vale? Que eran algunas bacterias, algunos virus que los causaban, pero obviamente en ese tiempo no se contaba con la tecnología ni el conocimiento necesario para llevar a cabo estas prácticas médicas, ¿vale? Bien, hay un lapso muy importante desde la época de Carlomagno hasta el siglo XIX. En esta época, y específicamente en la de Carlomagno, se crean escuelas catedráticas, que como vemos aquí en la imagen van a ser aquellas escuelas donde todos los letrados, todos los científicos, si así podemos llamarlo, se reunían en las escuelas, discutían un tema y todos aprendían. Las experiencias, el conocimiento en libros se empezaba a compartir y esto generaba un mayor razonamiento y nuevos conocimientos para que pudiéramos aprender o ellos pudieran aprender, mejor dicho. Ahora, para el siglo XVII, surge la perdón, es siglo XIV, aquí en la presentación me equivoqué, para el siglo XIV surgió la identificación de signos patognomónicos. Estos signos van a ser aquellos signos que caracterizan a una enfermedad en común. Por ejemplo, un signo muy común de personas que están infectadas por la bacteria del cólera es que tienen una diarrea. Y esta diarrea parece como agua de horchata o agua de arroz. Por eso se le llama diarrea en agua de arroz. Eso podría ser un signo patognomónico, ¿vale? Todo esto mejoró las técnicas utilizadas para el diagnóstico, es decir, que además de caracterizar estos signos, también se empezaba a emplear mucho más el interrogatorio, que ya hablamos de el examen del paciente, el cual es esta exploración física que llevamos a cabo con el paciente, y una vez juntados todos estos datos, el razonamiento, ¿va? Muy bien. Ahora, llegamos a una época del Renacimiento. Da Vinci, Miguel Ángel, para que nos ubiquemos, en esta época llega el método científico, que como lo vimos la clase pasada, recuerden que el método científico después dio pauta al método clínico, que básicamente es pasar el método científico a la clínica o a la medicina, ¿ok? Y años posteriores, para 1960, el razonamiento clínico se va a modernizar, ¿vale? Y su papel se va a entender fundamentalmente en la generación de diagnósticos certeros y la toma de decisiones correctas en condiciones de incertidumbre. Es decir, que para este año, nosotros, gracias a todo el conocimiento que teníamos, dijeron los grandes médicos, ¿ah? Pues ya sabemos que tenemos que llevar a cabo pasos. Es decir, vamos a recabar un montón de información, vamos a llevar a cabo pruebas y gracias a toda esta información y al razonamiento organizado o estructurado, nosotros podemos generar diagnósticos certeros, ¿vale? Y estos diagnósticos son gracias a que tomamos decisiones correctas, es decir, empezamos a aprender cómo tomar decisiones de una forma correcta en este ámbito de la medicina. Y un punto muy importante dentro de la historia es en 1978, cuando se publica el libro Medical Problem Solving, An Analysis of Clinical Reasoning de ellos, de Elstein, Schulman y Spravka, no sé si lo pronuncia bien, algo así. Y es una obra clásica donde se describe cuál es la manera metódica para llevar a cabo el razonamiento clínico, ¿vale? Es decir, es uno de los primeros libros donde se describe paso por paso cómo se lleva a cabo este razonamiento clínico. Y aquí a la derecha nosotros tenemos la imagen del libro, ¿vale? Por si quieren buscarlo o simplemente por curiosidad. Bien. Una vez que ya hemos analizado todo esto, como les comentaba, es un tema muy sencillo, ¿va? Simplemente empezamos a hablar de la historia del razonamiento clínico y ahora vamos a pasar que dentro de nuestro razonamiento nosotros podemos llevar a cabo dos tipos de razonamiento o en informática biomédica le llamamos dos sistemas, ¿va? Hay un sistema número uno y un sistema número dos. El sistema número uno también nosotros lo llamamos no analítico. Y este sistema no analítico es inconsciente, ¿va?
Esta tablita la pueden encontrar en su libro y básicamente el sistema número uno sí que es inconsciente. Es algo que nosotros ya hacemos por inercia. Es algo que gracias a la experiencia hemos aprendido, ¿vale? Leamos sus características y después vamos a dar un ejemplo. Este sistema es implícito, es automático, no tiene, necesita o no es de a fuerzas que tengamos que llevar a cabo mucho esfuerzo para razonar. Es rápido y es mucho más antiguo. Por ejemplo, si ustedes están en su casa y de repente uno de sus familiares les dice, ¿saben qué? Empiezo a tener mucha tos, tengo como moquitos y además cuando me tocan estoy caliente. Pues ustedes, gracias a la experiencia, porque seguramente ya lo vivieron y han visto muchos casos así, ni siquiera siendo médicos, pues les dice, ay, seguramente tiene una gripa y está enfermo, ¿no? Son signos clásicos de una gripa o de que está enfermo simplemente va. La experiencia les ha dicho eso, ¿ok? O por ejemplo, uno de esos sistemas, ¿no? Ustedes ya saben que ustedes no lavaron los trastes en su casa, no hicieron nada, y de repente escuchan que va entrando su mamá. Luego ustedes ya saben, ya analizaron que gracias a esos patrones, la experiencia les dijo que al no hacer eso, su mamá los va a regañar. Ya saben luego que entrando su mamá los va a regañar, porque el patrón de no hacer nada, de no lavar los trastes o no acomodar, genera que su mamá los regañe, ¿vale? Es un sistema que nos da gracias a la experiencia. Y les doy uno más. Por ejemplo, cuando llega una crisis hipertensiva al consultorio. Pues primero llega el paciente que se siente muy mal, se siente muy irritable, le duele mucho la cabeza, inclusive puede llegar a tener fosfenos o ver estas lucecitas y tiene un zumbido grande en el oído. Y luego ves que en su cuello se ve como la carótida empieza como a palpar, se ve cómo está pasando la sangre. Gracias a esos patrones, tú ya sabes que es una crisis hipertensiva, que la presión arterial está muy alta, ¿va? Ese es el sistema uno. Ahora, el sistema 2 también nosotros llamamos analítico, ¿ok? El sistema analítico es aquel que nosotros llevamos a cabo de una forma consciente, ¿va? Es explícito, es controlado, necesita un mayor esfuerzo racional, es más lento y es mucho más nuevo, ¿va? Por ejemplo, ya ahorita que acabo de entrar a mis ciclos clínicos, este, nos llegó un chico, un niño. Este niño que nos llega tiene muchas ronchitas, muchas ronchitas. Dice que convive con animales, con un perro que la mamá no recordaba si el perrito había ido al veterinario, había sido desparasitado, vacunado, etcétera. Todos dormían en una cama. Y entonces yo, por mi análisis primero, lo rápido, el sistema uno me dijo, pues por las manchitas a lo mejor tiene varicela, pero no tenía varicela, ya la había dado y además pues no tenía muchos signos característicos. Entonces ahí yo me encontré en una situación de incertidumbre. Dije, entonces, pues la verdad no sé qué puede tener. Yo pasé a un sistema número 2. En este sistema número 2, yo estoy empezando a razonar, ya soy consciente de mi incertidumbre. No sé qué tiene, entonces tengo que razonar, tengo que pensar qué tiene. Eso me llevó a buscar bibliografía, me fui a leer los libros, también empecé a buscar artículos en internet, pregunté a los maestros, busqué los signos típicos de una enfermedad parasitaria y entonces ya, nosotros al final deducimos que el niño tenía una enfermedad parasitaria, ya que el perrito tenía algunos parásitos en la piel, los cuales fueron transmitidos a él y por eso tenía estas características en la piel, estas pequeñas ronchitas y mucha comezón en la piel, ¿va? Quiero que se den cuenta cómo este sistema 2 necesita mucho más tiempo, necesita que nosotros llevemos a cabo un análisis mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo, la primera vez que nosotros vimos a un paciente que, no sé, a ver, pienso. Un paciente igual con hipertensión, ¿no? Llega el paciente que llega como muy estresado, muy irritable, tenía mucho zumbido en los oídos, tenía fosfenos, lucecitas, tenía dolor de cabeza grande. Pues quién sabe qué podía hacer. Nosotros no teníamos el conocimiento para saber qué era eso. ¿A qué nos llevó? A que esa incertidumbre, es decir, la falta de certeza para saber qué tenía, nos dijo, pues ¿sabes qué? Entonces empiecen a pensar. Váyanse a buscar a los libros, vayan a buscar casos clínicos, vayan a estudiar, vayan a preguntar para que una vez con toda esa información ustedes puedan aprender o puedan deducir que tiene hipertensión arterial. Una vez que ya conocimos eso, quiero que se den cuenta de algo muy importante. Nosotros buscamos, leímos, aprendimos, fue un sistema 2, fue un conocimiento analítico, un razonamiento analítico. Una vez que ya aprendimos eso y atendimos uno, 2, 3, 4, 5, muchos pacientes, eso se volvió un razonamiento no analítico. Yo ya tengo tanta experiencia de ver esos patrones, de ver esos casos, que pues ya se volvió sistema uno para mí. Yo ya no necesito leer ni investigar porque
Ya sé que esos patrones, que esas características en un paciente o en una persona hacen referencia a que tiene presión arterial muy grande o muy alta, ¿vale? Bien. Y bueno, estos son los pasos para llevar a cabo el sistema 2 o el sistema analítico. Llevar a cabo observación clínica, llevar a cabo una correcta recolección de información, realizar precisamente maniobras físicas o de una forma precisa las maniobras físicas, generar hipótesis. Ahora, reconocer la relación entre cada pieza de información y cada hipótesis y confirmar o eliminar hipótesis, ¿va? Esto les recomiendo que lo aprendan bien para su examen, para su departamental y obviamente como parte teórica, pero me interesa más que recuerden, sistema uno va a ser aquel que ya es rápido, que yo ya aprendí, que tengo la experiencia para hacerlo, por lo tanto no es analítico. El sistema 2 la verdad no sé qué tiene el paciente, yo no conozco ese caso, jamás me he topado con uno de esos casos, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que razonar mucho, con mucho más detalle. Es un razonamiento analítico. Bien. Ahorita más adelante vamos a ver un caso clínico para que veamos en marcha los dos sistemas, pero por lo mientras necesitamos ver un método que es muy importante dentro del razonamiento clínico. Esto estudianlo muy bien, ténganlo presente, puede llegar a ser pregunta de examen, que se llama Thinking Aloud, ¿ok? Este método consiste en que el examinado, o sea, ustedes, el clínico, vaya narrando el proceso mental que utiliza durante la resolución de un caso clínico. ¿Sabes qué? Yo voy narrando. Primero, interrogué a mi paciente, le pregunté su ficha de identificación, sus antecedentes, si tenía alguna enfermedad, etcétera. Luego pasé a la exploración física, tomé signos vitales, lo exploré en la cabeza, hice tal maniobra, el cuello tal maniobra, en el tórax ausculté, recopilé esto, en el abdomen hice esto, en las extremidades chequé esto, tomé glucosa, hice un índice cintura-cadera, hice todas las cosas, ¿va? Es el narrar el proceso o narrar en su mente todo el proceso que llevaron a cabo durante la resolución de un caso clínico o durante la atención a un paciente, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tiene este método es que tiene una gran falta de consistencia para evaluar, ya que solo va a considerar el caso clínico presentado, lo que ustedes están analizando en ese momento, y no va a tomar en cuenta el proceso que se sigue de manera sistemática, ¿va? Así que recuerden que es la narración mental o del proceso mental que estamos llevando a cabo para verificar o analizar a un paciente, pero una de sus desventajas es que toma en cuenta solamente ese caso clínico y no el proceso que se sigue de manera sistemática, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de alguien que está haciendo thinking aloud, ¿no? Muy bien. Ahora, otro de los conceptos importantes que tenemos que aprender dentro de este tema es la especificidad de caso. ¿Qué es la especificidad de caso? Vamos a leer el concepto. Dice, es la dificultad de contar con un razonamiento clínico adecuado en casos inusuales, en la práctica médica o que se presenta una semiología diferente, ¿va? Les pongo un ejemplo para que les quede claro, ¿no? Eh, ok, dicen que, por ejemplo, muchos de los traumatólogos, no es por hablar mal de nadie ni siquiera, pero dicen que muchos traumatólogos pues son expertos en lo que hacen, ¿no? Pero justamente como ellos se dedican ya mucho a hacer cirugías y solamente se están enfocando tal vez en ciertas partes o en ciertos huesos, pues obviamente su experiencia está más abocada a eso, a hacer cirugías, a hacer sus procedimientos habituales. Pero, por ejemplo, si le llega un electrocardiograma, le llega algún estudio mucho más complejo, pues se van a encontrar en una situación donde ese caso es muy específico. A lo que yo estoy acostumbrado, pues no lo puedo resolver con lo que estoy acostumbrado. Se me dificulta su resolución o su análisis. ¿Por qué? Porque es muy específico este caso, ¿va? Yo soy experto en huesos, en cirugía, pero a lo mejor el electrocardiograma o un análisis de un paciente no lo puedo resolver tan fácilmente. Este caso es muy específico, ¿vale? No cuento con esta capacidad de llevar a cabo un razonamiento adecuado, ¿va? O, por ejemplo, ¿sabes qué? Me llegó un paciente con fiebre y lo único que tiene es fiebre y la fiebre es muy alta. Pues yo he leído que muchos de los cuadros clínicos de bacterias, de virus, de parásitos es fiebre. Tendrá dengue, tendrá cáncer, tendrá faringoamigdalitis bacteriana, tendrá una infección viral, influenza, ¿qué puede tener? Tiene fiebre. Es un caso muy específico porque es el único de los signos con los que cuenta, ¿vale? Así que esta es la especificidad de caso. Es una dificultad para llevar a cabo el razonamiento clínico en casos inusuales, que están fuera de lo común en la práctica médica. Bien, ahora vamos a ver uno de los casos clínicos para analizar el sistema uno y el sistema 2. Primera parte.
Llega a su consulta un paciente que tiene 15 años. Este paciente que tiene 15 años, al interrogatorio refiere que hace aproximadamente unos 5 días tiene mucha diarrea. Además de tener mucha diarrea, dice que se siente muy deshidratado, siente la boca muy seca, que los dolores de estómago son muy fuertes, tiene vómitos que duran demasiado y además las náuseas no se le quitan. El dolor de estómago, como ya lo dijimos, es intenso, pero que una de las cosas que más le llama la atención es que cuando va al baño y ve sus heces, ve que es una diarrea y que esta diarrea es blanca, que parece como agua de arroz o que parece como un agua de horchata, ¿no? Ah, una vez que ya te dijeron eso, el agua parece de arroz o parece de horchata. ¿Ustedes se acuerdan de sus clases de segundo año de bacteriología? ¿Y se acuerdan que el signo más clásico del cólera o de la infección bacteriana por cólera es que su diarrea es agua de arroz o es una diarrea en agua de arroz, como vemos aquí en la imagen? Ustedes ya no necesitan ni analizar, ni seguir pensando, ni seguir razonando, porque este signo es muy clásico de la cólera. Su sistema número uno no analítico, es decir, la experiencia que ustedes ya generaron, les dijeron que pues seguramente, muy, muy seguramente, el paciente tiene una infección bacteriana por cólera, ¿va? Pero les pongo el caso contrario. Y igual llega un paciente de 15 años a su consulta, dice que tiene un dolor de estómago muy agudo, muy fuerte, ha tenido vómitos concurrentes que duran mucho y las náuseas no se le quitan, pero que tiene diarrea. Tú le preguntas que cuáles son las características de esa diarrea, dice que es café y que no es tan líquida, o sea, no es tan líquida, es un poco sólida, aguadita, pero que no tiene un color blanquecino, no parece moquito, que pues es una diarrea un poquito líquida, pero no tanto, todavía es algo sólida, ¿no? Pues ustedes descartan el cólera, ¿no? ¿Sabes qué? Ese, esa característica a mí en la escuela me enseñaron que no era común en el cólera, ¿no? Entonces ustedes ya hicieron su interrogatorio, mandaron a hacer pruebas y lo que es muy sorprendente es que su prueba, ¿qué pasó? La prueba cuando analizaron sus heces dio positivo para cólera. Y además llevaron a cabo un estudio que les dio que es una oxidasa positiva. Una característica de la bacteria del cólera es que es oxidasa positiva. Además, llevaron a cabo un cultivo y vieron que creció en un agar TSBS, ¿no? Que es un agar específico para la bacteria del cólera. Ah, caray. Entonces sí tenía cólera el paciente, pero la bibliografía que ustedes conocían les dijeron que no, que el cólera era una diarrea a fuerzas bien líquida y que además era blanca, que parecía agua de arroz. Esto les llevó a que ustedes entonces tuvieron que llevar a cabo un razonamiento más extenso. Tuvieron que inclusive tal vez consultar bibliografía, tuvieron que platicar con colegas o otros médicos para obtener algún consejo, alguna opinión, tuvieron que buscar artículos y gracias a toda esa información que recabaron vieron que sí, que el agua de arroz era muy común en pacientes de cólera, pero que había un cierto porcentaje de la población que no a fuerzas presentaba esas características para tener cólera. ¿Sí? Ustedes ya aprendieron que entonces no a fuerzas el agua de arroz siempre es en los casos de cólera. Bien, hago una pausa y vuelvo a repetir. En el sistema número uno tuvimos las características que por experiencia ya sabíamos que era de un paciente con cólera. En este caso, la diarrea en agua de arroz. En el caso número 2, el paciente también tenía signos clásicos del cólera: vómito, muchas náuseas continuas, dolor de estómago, diarrea, pero que no era tan aguada, ¿vale? Eso les hizo descartar el cólera, pero después de razonar, de investigar, de preguntar, de leer y de hacer pruebas, se dieron cuenta que sí, que en efecto tenía cólera, ¿vale? Ustedes tuvieron que tardar más, que analizar más para llegar a su diagnóstico de certeza, ¿vale? Por eso es que quiero que se den cuenta de cómo utilizamos el sistema no analítico y el sistema analítico. Muy bien. Y finalmente, el último tema que tenemos que abordar o el último objetivo de este temario es hablar de la medicina 6P. Como ustedes vieron ahorita que hablamos acerca de la historia, la medicina ha tenido que pasar por varios sucesos. Primero, nosotros nos enfocábamos en lo específico, teníamos que hacer comparaciones de casos, mucho trabajo para llevar a cabo un diagnóstico, ¿vale? Luego, vimos que en la Edad Media, pues las personas, los médicos se centraban tal vez en lo teológico, en lo religioso, espiritual. Decían, no, pues si estás enfermo es un castigo divino, hiciste algo mal, ¿va? Así fue evolucionando con Carlomagno en el Renacimiento, etcétera, 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 ¿vale? Ahora en la actualidad pues 2024, la medicina tiene un enfoque preventivo o es muy grande su enfoque preventivo, ¿vale? Y entonces la medicina siempre va en constante evolución. Ahorita, para la salud digital es muy importante este enfoque de la medicina 6P.
6P, ¿por qué? Ya lo veremos. Vamos a centrarnos en 6Ps, ¿vale? La primera P habla que la medicina tiene que ser personalizada. Con personalizada nosotros decimos que cada paciente es diferente. Cada paciente tiene ciertas características y por lo tanto con cada paciente tenemos que establecer un tratamiento específico, ¿vale? Tal vez para un paciente en la diarrea, nada más le vamos a mandar suero oral. Tal vez en otro paciente, como se comporta de forma diferente a la infección que puede tener, tenemos que enviar un tratamiento distinto. Tal vez es alérgico a esta cosa, le voy a mandar otro tratamiento que no le haga daño. Predictiva. Predictiva significa que la medicina tiene que anteponerse a los sucesos o acontecimientos para pasar de un modelo reactivo a un modelo proactivo. Por ejemplo, mm, una paciente que es diabética llega a su consultorio y ya sabemos que es diabética, pero vemos que su glucosa sigue en 200, que sigue en 250 en ayuno sin haber comido. Nosotros sabemos que si seguimos dejando esa glucosa, a la larga va a tener problemas renales, va a tener problemas tal vez en sus extremidades, puede empeorar. Por lo tanto, nosotros ya predecimos que pueden pasar cosas que no queremos que lleguen a pasar. Así que es predictiva en el momento en que nosotros evitamos que pase eso, dando un tratamiento, dando un seguimiento, dándole una mejor dieta, etcétera. Ahora, la medicina es preventiva. Preventiva siempre hace referencia a evitar que aparezca la enfermedad, ¿va? Esa es su diferencia con predictiva. Preventiva se centra en que evitas que aparezca la enfermedad antes de la enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, nosotros vamos a dar una plática a una secundaria y en esa secundaria vamos a dar una charla acerca de hábitos alimenticios, de la importancia de la actividad física, de buenos hábitos mentales, etcétera. Y con y con eso, perdón, nosotros buscamos prevenir que los pacientes en unos años puedan sufrir diabetes, hipertensión u otras enfermedades. La medicina es participativa. Sabemos que nosotros obviamente tenemos una responsabilidad sobre el paciente y su salud, pero también el paciente tiene una responsabilidad sobre su propia salud. La familia del paciente en cierto punto también tiene una responsabilidad con su salud. Así que buscamos que la medicina sea un trabajo en equipo o sea participativa, que tanto el doctor, el paciente, su entorno generen o den de su parte un apoyo para que la salud se conserve en un buen estado. Ahora, la medicina es poblacional. Significa que toda la población tiene derecho a recibir una atención médica y de calidad, ¿vale? Es decir, que no solamente a la paciente de las Lomas, que puede pagar la consulta en Médica Sur, le vamos a atender o le vamos a dar el mejor medicamento, y al paciente que hizo 8 horas de fila en el IMSS, lo vamos a atender en 2 minutos y le vamos a dar el tratamiento que tengamos o lo primero que venga a mi mente, ¿no? Todos tenemos el derecho a la atención médica de calidad. Y ustedes recuerdan qué artículo era. Si recuerdan, póngalo abajo. Y también, pues, la atención tiene que ser equitativa y tiene que ser eficiente. Finalmente, buscamos una medicina de precisión. La precisión hace referencia más a factores genéticos, ¿va? Como todos obviamente tenemos un genoma distinto, la enfermedad puede llegar a comportarse de forma distinta. La precisión hace referencia más a atacar la enfermedad dependiendo de las características genéticas de las personas, ¿va? Por ejemplo, el famoso caso de Angelina Jolie, que obviamente al tener los recursos se hizo un examen genético, vieron que tenía una gran predisposición a generar cáncer de mama, ella decide retirárselas, esto para evitar la aparición de cáncer de mama. ¿Fue precisa la medicina? Claro que fue precisa y además por decisión propia de la paciente, sí, fue una buena acción preventiva también. Así es que la medicina se centra en estas 6Ps, estudienlas, recuérdenlas y si pueden anótenlas, chicos. Y bueno, esto ha sido todo por la clase del día de hoy, nuestro segundo tema para informática biomédica. Espero que les haya servido mucho. Hoy por la noche o a más tardar el día de mañana ya tendrán el cuestionario listo. Lo pueden encontrar aquí abajo de la descripción a más tardar mañana y también el link de la presentación. Espero que pasen una buena noche y que les sirva mucho. Adiós.